Buenos días, doctora Gina Mora. Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Ariana Gutiérrez, Leslie Gutiérrez, Karen Narváez, Miriam Samaniego, Juan Nieves y mi persona, Mateo Cordero. El tema que será tratado en este video va a ser el sistema cardiovascular y el aparato digestivo. Divisiones del tubo digestivo. El endodermo se deriva de la gastrulación y forma el saco primitivo. El saco vitelino y el alantoides permanecen fuera del embrión. Las partes cefálica y caudal forman un tubo, el intestino anterior y el intestino posterior. El intestino medio está en contacto con el saco vitelino por medio del conducto vitelino. La faringe se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo respiratorio. Mesenterios. Las capas dobles del peritoneo que rodean órganos se denominan interperitoneales y las retroperitoneales están situados en la pared posterior del cuerpo. Los ligamentos peritoneales son capas dobles del peritoneo que pasan de un órgano hacia otro órgano. Hay dos tipos de mesenterios: el mesenterio dorsal, que se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta el intestino posterior, y el extremo ventral, que está situado en la parte terminal del esófago, estómago y en la parte superior del duodeno. En el intestino anterior, el esófago. El embrión se encuentra en la cuarta semana de vida. El divertículo respiratorio, o también conocido como yema pulmonar, aparece en la pared ventral del intestino anterior, en el límite con el intestino faríngeo. Paulatinamente, el tabique traqueoesofágico va a separar este divertículo de la porción dorsal del intestino anterior. Y así el intestino anterior se divide en una porción ventral, la cual va a ser el primario respiratorio, y una porción dorsal que va a ser el esófago. Al principio el esófago es corto, pero se alarga rápidamente al descender del corazón y los pulmones. La capa muscular, constituida por el mesénquima esplácnico circundante, está estriado en sus dos tercios superiores e inervado por el nervio vago en el tercio inferior de la capa muscular lisa y está inervado por el plexo esplácnico. Estómago. El estómago surge de la cuarta semana del desarrollo embrionario. Al pasar las semanas, crecen las regiones de su pared. El nervio vago izquierdo, que antes inervaba al lado izquierdo, pasa a inervar la pared anterior, y el nervio vago derecho inerva la pared posterior. La pared posterior primitiva del estómago crece rápidamente, dando origen a las curvaturas mayor y menor. Los extremos cefálico y caudal, que se encontraban inicialmente en la línea media, la parte caudal o pilórica se desplaza un poco hacia arriba y hacia la derecha, y la parte cefálica o cardíaca se desplaza un poco a la izquierda y un poco inferior. El mesogastrio dorsal se desplaza un poco a la izquierda, dejando un espacio denominado la bolsa omental. De esta bolsa aparece el omento mayor, que es un saco de capa doble, y el omento menor, que se extiende desde el estómago y el duodeno hasta el hígado. El hiato epiploico de Winslow conecta la bolsa omental con el resto de la cavidad peritoneal. Es la formación de la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Estas se unen y están directamente distal del origen de la yema hepática. A medida de que el estómago rote, el duodeno adopta de forma de C y también gira a la derecha y queda comprimida contra la pared posterior de la cavidad abdominal. El duodeno y la cabeza del páncreas ejercen presión contra la pared dorsal del cuerpo, y la superficie derecha del mesoduodeno dorsal se fusionan con el peritoneo adyacente. Luego desaparecen las capas, el duodeno y la cabeza del páncreas quedan fijados en posición retroperitoneal y el mesoduodeno dorsal desaparece, exceptuando la región del píloro del estómago, donde el bulbo duodenal conserva su mesenterio y sigue siendo intraperitoneal. Durante la quinta y sexta semana, la luz del duodeno se va haciendo cada vez más estrecha y se oblitera temporalmente debido a la proliferación de sus células epiteliales. Normalmente se produce la vacuolización cuando las células epiteliales se degeneran y el duodeno se recanaliza. Al final del periodo embrionario, el duodeno queda irrigado por la arteria cefálica y la arteria mesentérica superior. Hígado y vesícula biliar. Se empieza formando en la mitad de la tercera semana como una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Esta prominencia también se llama divertículo hepático o yema hepática. Tiene células que proliferan rápidamente e ingresan en el tabique transverso. Conforme estas células continúan ingresando en el tabique,
La unión entre el divertículo hepático y el duodeno se estrecha, formando el conducto colédoco y una pequeña protuberancia ventral que se forma da origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Los sinusoides hepáticos están formados por los cordones hepáticos que se mezclan con las venas vitelina y umbilical. Los cordones se diferencian en parénquima, produciendo el revestimiento de los conductos biliares y del mesodermo del tabique transverso. Se derivan células hematopoyéticas, las células de Kupffer y las células del tejido conectivo. En la formación del hígado se observa que está cubierto por peritoneo visceral, a excepción de su parte superficial craneal, que estará en contacto con el tabique transverso primitivo, que a su vez dará origen al diafragma, y la parte del hígado que está en contacto con el diafragma estará cubierta por peritoneo y tendrá el nombre de área desnuda del hígado. Ya en la 10ª semana, el peso del hígado será aproximadamente del 10% del peso corporal. Tendrá una función hematopoyética en la cual produce glóbulos rojos, glóbulos blancos. Sin embargo, esta actividad desaparecerá paulatinamente durante los 2 últimos meses de vida intrauterina. Durante la semana 12, el hígado empieza a producir bilis y esta pasará al conducto gastrointestinal, ya que la vesícula biliar y el conducto cístico ya están desarrollados, y el conducto cístico se une a su vez al conducto hepático para formar el conducto colédoco. La bilis tendrá un color verde oscuro y al momento del nacimiento el peso del hígado será de apenas el 5% del peso corporal. Páncreas. El páncreas consta de 2 yemas, una dorsal y otra ventral. Estas se originan en el endodermo que reviste el duodeno. La yema dorsal se localiza en el mesenterio dorsal, mientras que la yema ventral está cerca del colédoco. Posterior, el parénquima se fusiona con el sistema de conductos de las yemas dorsal y ventral. La yema ventral forma la apófisis unciforme y la parte inferior de la cabeza del páncreas. La parte más resistente de la glándula se deriva de la yema dorsal. El conducto de Wirsum, o conducto principal, se compone de la yema dorsal y el conducto pancreático ventral. La parte proximal corresponde al conducto de Santorini, o conducto secundario. El colédoco y el conducto pancreático principal entran al duodeno en el sitio de la papila duodenal mayor, mientras que el conducto accesorio entra en el sitio de la papila duodenal menor. En el 3er mes de desarrollo se originan los islotes de Langerhans. Estos empiezan a secretar insulina a partir del 5.º mes de desarrollo. Rotación del intestino medio. El asa intestinal primaria gira sobre un eje constituido por la arteria mesentérica superior. Cuando se observa desde el frente, la rotación se da en sentido contrario a las manecillas del reloj. Llega a unos 270 grados al finalizar. El yeyuno y el ilium forman varias asas enrolladas. El intestino grueso también se alarga considerablemente. La rotación que realiza es de unos 90 grados y se efectúa durante el proceso de herniación. Luego, durante el retorno de las asas intestinales, la cavidad abdominal se da otra rotación de 180 grados. Retracción de las asas intestinales. A lo largo de la semana 10, las asas intestinales herniadas retornan a la cavidad abdominal. La porción proximal del yeyuno culmina en el lado izquierdo. La yema cecal, que aparece aproximadamente en la semana 6 de desarrollo, es la última parte del intestino en retornar. Se ubica en el cuadrante superior derecho, debajo del lóbulo derecho del hígado. Tenemos que en este proceso coloca al colon ascendente y el ángulo hepático del colon al lado derecho. El extremo distal de la yema forma el apéndice. Se sitúa detrás del ciego y esta posición se llama retrocolon. Intestino posterior. Va a dar origen al tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y la parte superior del conducto anal. El endodermo del intestino posterior forma asimismo el revestimiento interno de la vejiga y de la uretra. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca, cavidad revestida de endodermo que está en contacto directo con el endodermo superficial. En la zona de contacto entre el endodermo y el ectodermo se forma la membrana cloacal. En la etapa ulterior del desarrollo aparece un relieve transversal, el tabique urorectal, en el ángulo que forma el alantoides y el intestino posterior. Este tabique
Desciende gradualmente en dirección caudal y divide a la cloaca en una porción anterior, que es el seno urogenital primitivo, y una porción superior, el conducto anorectal. En el embrión de 7 semanas, el tabique urorectal llega a la membrana cloacal, sitio en el cual se forma el perineo. La membrana cloacal se divide entonces en la membrana anal posterior y la membrana urogenital anterior. Mientras tanto, la membrana anal está rodeada por abultamientos de mesénquima y en la 8ª semana se advierte en el fondo de una depresión endodérmica llamada fosa anal o protodeo. En la 9ª semana se rompe la membrana anal y el recto comunica libremente con el exterior. En consecuencia, la porción superior del conducto anal es de origen endodérmico y está vascularizada por la arteria del intestino posterior, la arteria mesentérica inferior. El tercio inferior del conducto anal, sin embargo, tiene un origen ectodérmico y está irrigado por las arterias hemorroidales, rama de las arterias pudenta interna. El tabique urorectal es una capa del mesodermo que separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. A medida que el embrión crece y el plegamiento caudal continúa, la punta del tabique urorectal se sitúa cerca de la membrana cloacal. Al final de la semana 7, la membrana se rompe formando una abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. La punta del tabique urogenital da origen al cuerpo perineal. La parte superior del conducto anal deriva del endodermo del intestino posterior y la parte inferior deriva del endodermo que rodea al proctodeo. En esta parte se invagina y forma la depresión anal. Luego, al degenerar la membrana cloacal, llamada ahora membrana anal, establece continuidad con la parte superior inferior del conducto anal. Esta va a estar irrigada por arterias rectales inferiores, debido a que se encuentra en la región caudal, mientras que las que forman parte de la región craneal va a estar irrigada por la arteria rectal superior, la prolongación de la arteria mesentérica inferior, que va a ser la arteria del intestino posterior. La unión entre las partes endodérmicas y ectodérmicas del conducto anal están delimitadas por la línea pectínea. Aquí el epitelio cilíndrico se va a transformar en un epitelio escamoso estratificado. Sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular inicia cuando las células cardíacas progenitoras dispuestas en el epiblasto migran a través de la línea primitiva. Primero van a migrar las células destinadas a formar los segmentos craneales del corazón y el cono arterioso, mientras que las células que forman las partes caudales del corazón, siendo el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y el seno venoso, van a migrar posteriormente. Fase presómita tardía del desarrollo. En esta fase, el endodermo faríngeo va a formar a los mioblastos cardíacos. En el mesodermo van a aparecer islotes sanguíneos donde se van a formar las células sanguíneas y los vasos por la vasculogénesis. Este es un proceso de formación de los vasos sanguíneos a partir de las células endoteliales progenitoras. Aquí se va a formar el campo cardiogénico, donde se va a ubicar la cavidad intraembrionaria, que va a formar la cavidad pericárdica. Se van a encontrar otros islotes sanguíneos, los cuales van a formar a las aortas dorsales. Formación del tubo cardíaco. La formación inicial del corazón se da por la estimulación de las señales de inducción del endodermo anterior en la 3ª semana. Los cordones angioblásticos van a fusionarse, formando así el tubo cardíaco, y este proceso se lo denomina como cardiogénesis. Las células progenitoras del mesodermo faríngeo van a dar como resultado al miocardio ventricular y a la pared miocárdica del tracto de salida del corazón. Al momento en que finaliza la gastrulación, se da el inicio del proceso de tubulación del embrión, que va a comenzar con la segmentación en el mesodermo y el desarrollo del tubo neural en el intestino primitivo y en las paredes del cuerpo. El mesodermo lateral va a formar 2 hojas, la somatopleura y la esplacnopleura. La placa cardiogénica va a formar el manto mioendocárdico, del cual se va a diferenciar el miocardio y el endocardio. Y tenemos que a lo largo del proceso de tubulación, los tubos endocárdicos primitivos se van desplazando ventromedialmente, formando el tubo cardíaco primitivo, que se va a ubicar dentro de la cavidad pericárdica primitiva, uniéndose al intestino anterior por el mesocardio dorsal, el cual luego desaparece. Dentro de ese proceso se va a desarrollar el pliegue cefálico, que va a definir el conjunto formado por el tabique transverso, el tubo cardíaco, la membrana bucofaríngea y los pliegues. Etapa de asa. Flexión del tubo cardíaco primitivo. En esta etapa, el tubo cardíaco va a formar el asa bulboventricular.
Aquí el corazón se va a constituir caudalmente por el segmento atrial y el cefálico. El bulbo cardíaco se va a constituir por la porción distal y por la porción proximal. Y el ventrículo primitivo va a dar origen a la porción trabeculada y a la porción de entrada de los ventrículos. Etapa de post-asa, esbozos septales y valvulares. Aquí el tubo cardíaco va a cambiar morfológicamente, externa e internamente, y se va a determinar la posición de la cavidad atrial y ventricular. Al inicio de esta etapa, los atrios se van a encontrar dorsalmente al ventrículo primitivo y al final de la etapa se van a encontrar en la posición cefalodorsal. Aquí se forma el espolón bulbo ventricular, el cual va a ser una cresta prominente. Aquí también va a aparecer la capa visceral del pericardio o epicardio, el cual se origina del órgano prepicárdico. Este órgano se va a formar por las células mesoteliales, originando así al mesotelio, a las arterias y a las venas coronarias. Cavidades cardíacas primitivas. Estas van a finalizar su formación en la etapa de preasa y van a aparecer durante el desarrollo embrionario. Cuando finaliza la cuarta semana de la circulación embrionaria, va a comenzar en el tubo cardíaco primitivo bombeando sangre y distribuyendo a los tejidos embrionarios. Linajes celulares del corazón. El corazón se va a originar por 4 distintos linajes celulares. Tenemos a las células de la herradura cardiogénica que se forman a la mitad de la tercera semana en el mesodermo. Van a dar origen a la mayor parte del manto miocárdico de los atrios, de los ventrículos y de las valvas o válvulas atrioventriculares. Luego tenemos a las células del mesénquima perifaringio. Este se va a originar en la cuarta semana y va a contribuir a la formación del cono y del tronco arterioso. Durante la etapa de la posasa y de los segmentos primitivos se van a formar los infundíbulos ventriculares, las válvulas arteriales y la porción proximal de la aorta y de las arterias pulmonares. Luego tenemos a las células de las crestas neurales craneales, que desde la cuarta a la quinta semana estas células van a migrar a través de los arcos faringios hasta llegar al extremo arterial del tubo cardíaco. Van a participar en el desarrollo del tronco arterioso y del saco artopulmonar. Van a contribuir a la formación de la aorta y de la arteria pulmonar, de las ramas de las valvas arteriales y de la parte distal de los infundíbulos articulares. Por último tenemos a las células del órgano proepicárdico, que durante la quinta semana estas células van a migrar hasta llegar a la superficie del corazón. Lo van a recubrir formando una capa y van a conformar el pericardio, las venas y las arterias coronarias. Gelatina cardíaca. Esta es una sustancia extracelular que se va a encontrar a lo largo del tubo cardíaco. Se va a formar desde el inicio del desarrollo del tubo cardíaco primitivo y va a estar poblando células mesenquimatosas, volviéndose un mesénquima del cual van a salir los esbozos de los tabiques internos del corazón y las valvas atrioventriculares y arteriales. También tenemos al desarrollo de los atrios y uniones venoatriales. Los atrios definitivos se van a formar por una cavidad que la va a separar del tabique interatrial. Atrios primitivos. Los atrios van a aparecer en la etapa de asa y van a ser 2, el atrio primitivo izquierdo y el atrio primitivo derecho. Estos van a seguir por el canal atrioventricular recibiendo al seno venoso. Este va a desembocarse hacia el orificio sinoatrial. El atrio primitivo derecho va a formar el corazón a la orejuela del atrio derecho y el atrio primitivo izquierdo va a formar la orejuela del atrio izquierdo. Seno venoso o atrio derecho definitivo. En la etapa de la asa, los senos venosos primitivos van a recibir las venas vitelinas, umbilicales y alas cardinales. Durante esta etapa posasa, los senos venosos se van a funcionar y van a formar un único seno venoso que va a presentar una porción central y 2 extremos llamados cuernos laterales donde se van a desembocar los senos venosos. Al principio, el seno venoso se va a conectar con el segmento anterior por medio del ostión sinoatrial, que va a presentar a los surcos sinoatriales de derecha a izquierda. Internamente van a presentar a las valvas derecha e izquierda que van a resguardar al orificio. Las valvas del seno venoso van a llegar al septum spirum posteriormente. La porción transversa del seno venoso se va a incorporar al atrio primitivo derecho y va a dar lugar a la pared dorsal, que va a constituir a la parte o a la porción sinusal del atrio definitivo derecho. Una vez dada la incorporación de la valva izquierda, el seno venoso y la valva derecha, en su porción media se van a formar las valvas de la vena cava inferior y el seno coronario. Del septum spurium se van a formar las crestas terminales. Sectación atral, el tabique interatrial definitivo.
Se van a originar en el periodo Bohasa. En el primer esbozo va a formar el sectum primum, el cual se va a dirigir hacia el canal atrioventricular. El borde libre del sectum y de sus almohadillas van a limitar las mitades de los atrios, que se van a denominar foramen primum. Antes de que el foramen primum se cierre, se va a formar el foramen secundum. Poco después de que se forme el foramen secundum, se va a desarrollar por el sectum primum y las astas del segundo sectum, entrelazándose entre sí, dejando que la parte central se descubra o esté descubierta, y esta parte central se va a denominar orificio o fosa oval. Ahora tenemos al canal atrioventricular. Este canal es uno de los atrios con el ventrículo primitivo. En el interior de este canal se forman las almohadillas endocárdicas. Externamente se van a presentar los surcos atrioventriculares derecho e izquierdo. Esas almohadillas del canal atrioventricular se van a fusionar, dividiendo al canal atrioventricular en un orificio derecho, donde se va a desarrollar la válvula tricúspide, y un orificio izquierdo, donde se va a formar la valva mitral. Lateralmente a las almohadillas endocárdicas se van a desarrollar los tubérculos derecho e izquierdo. La almohadilla dorso inferior se va a curviar y su tubérculo derecho se originará la valva septal, y en el izquierdo la parte de la valva aórtica de la mitral. Válvulas atrioventriculares. Las válvulas atrioventriculares van a contener anillos y velos que se van a originar por el tejido de las almohadillas del canal atrioventricular. El anillo atrioventricular derecho o válvula tricúspide se va a originar por la almohadilla lateral derecha y por la parte dorso inferior del canal atrioventricular, mientras que el anillo atrioventricular izquierdo o válvula mitral se va a originar por la almohadilla lateral izquierda, por la parte dorso inferior y ventro superior del canal atrioventricular. Las cuerdas se van a originar por la porción cefálica y los músculos papilares se van a originar por la unión del miocardio con la porción caudal. El segmento ventricular está comprendido por tres porciones: la porción trabeculada, la porción de entrada ventricular y la porción de salida o infundíbulo. La porción trabeculada se desarrolla de la porción proximal del bulbo cardíaco y de la porción trabeculada del ventrículo izquierdo primitivo. Los primordios de la porción trabeculada de los ventrículos derecho y izquierdo aparecen en la etapa preasa, que está representada por el ventrículo primitivo. Este da origen a la porción de entrada de los ventrículos. La porción de entrada ventricular se origina en el ventrículo primitivo. Este sigue cefálicamente por el canal atrioventricular y caudalmente por la porción trabeculada de ambos ventrículos. Las porciones de salida de los ventrículos izquierdo y derecho salen del bulbo cardíaco distal. Contribuyen a la formación del tronco arterioso y el canal atrioventricular. El cono constituye el extremo cefálico del tubo cardíaco y del bulbo cardíaco. El tronco forma el extremo cefálico del corazón y une al cono con el saco aórtico, formando así el bulbo arterial del corazón. Esto determina que el cono anterolateral y la porción izquierda del tronco formen el cuerpo con el ventrículo derecho para conformar el infundíbulo ventricular derecho, y el cono posteromedial y la porción derecha del tronco sean abocados al ventrículo izquierdo para dar lugar al infundíbulo ventricular izquierdo. La unión ventricular arterial es la unión del cono anterolateral y posteromedial con el bulbo cardíaco distal, formando así a los arcos aórticos. La tabicación ventricular se forma a manera de mosaico durante la etapa post-asa temprana en el vértice de la región bulboventricular, en donde se forma una cresta miocárdica prominente. Esta va a constituir el esbozo del tabique interventricular primitivo. El tabique interventricular definitivo queda formado a manera de mosaico por el tabique primitivo. Las almohadas endocárdicas dorso inferior y ventro superior del canal atrioventricular y las crestas del cono. El tronco arterioso, también llamado bulbo cardíaco distal, es el que da origen a la válvula sigmoide aórtica y pulmonar. Este interviene en la formación de los infundíbulos ventriculares y de las grandes arterias. En su interior se forman las crestas troncales, que dividen al tronco arterioso por su mitad. Las crestas troncales intervienen en el desarrollo de la mitad superior de la cresta supraventricular. Por otra parte, la porción distal interviene en el desarrollo de la porción proximal de la aorta y de la arteria pulmonar. Las válvulas semilunar y aórtica pulmonar se desarrollan durante el proceso de tabicación troncal. Se forman a través de 6 engrosamientos de mesénquima situados 2 a los lados del tabique troncal y 2 en las paredes libres, frente al tabique troncal. Posteriormente, la cara arterial de los primordios se comienza a excavar y adelgazar. Presenta una cara arterial y otra ventricular. El miocardio, ubicado frente al tabique troncal, comienza a ensancharse, señalando el inicio de la separación externa de la aorta y el tronco pulmonar, y las valvas aórtica y pulmonar. El segmento arterial, aorta y arteria pulmonar.
del saco aortopulmonar se va a desarrollar la mayor parte de la aorta ascendente y el tronco principal de la arteria pulmonar. Los arcos aórticos se originan de los arcos faringios y son 6 pares de arcos, los cuales van a dar origen a las arterias de la cara y del cuello, las ramas de la aorta troncopulmonar, callado aórtico y el conducto arterioso. El primer par de arcos aórticos también es llamado arco mandibular. Su origen es en la etapa preasa entre el día 22 y 23. Se desarrolla el primer par de arcos aórticos, luego de que el corazón y el saco aortopulmonar se desplazan caudalmente. En el día 26 a 27, este primer par se elimina y le da paso a la formación de la arteria maxilar y las porciones de la arteria carótida externa. El segundo par de arcos aórticos se origina también en la etapa preasa en el día 22 a 23. Este también desaparece poco a poco y permite la formación de las arterias ioideas y estapedias. El tercer par de arcos aórticos va a dar origen a las arterias carótidas comunes y las arterias carótidas internas. El cuarto par de arcos aórticos, el arco aórtico izquierdo forma el callado aórtico y el derecho forma la arteria subclavia derecha. El sexto par de arcos aórticos, el arco aórtico izquierdo forma la rama pulmonar izquierda y el conducto arterioso, y del arco aórtico derecho se forma la rama pulmonar derecha. Subsistemas del corazón. Sistema coronario. Las arterias y las venas coronarias se desarrollan a partir de células que llegan del órgano proepicárdico de manera simultánea a la formación del pericardio. Está formado por una parte arterial y una parte venosa. El árbol arterial y las venas coronarias se originan a partir de células precursoras de los vasos coronarios que se originan del órgano proepicárdico. Estas células forman una extensa red de túbulos endoteliales subepicárdicos por toda la superficie del corazón. Sistema de conducción. Se cree que el origen del sistema de conducción proviene del miocardio. En la etapa preasa, la contracción del miocardio es lenta y se origina en la porción caudal del tubo cardíaco primitivo, llegando así hasta los miocitos. Se forma el lazo bulboventricular en la etapa posasa tardía, donde se inician los latidos cardíacos. El nodo sinusoide o sinoatrial se lo observa a nivel de la quinta semana. Se deduce que su origen se da por el miocardio. Inicialmente lo encontramos en la pared derecha del seno venoso, pero luego cambia su posición y se lo encuentra en la entrada de la vena cava superior. El nodo atrioventricular se origina de las células del canal atrioventricular. Se forma el haz penetrante atrioventricular y las ramas derechas e izquierdas subendocárdicas. Las fibras de Purkinje se originan de las ramas subendocárdicas y se encuentran relacionados con los vasos coronarios. Por lo tanto, se considera importante a los vasos para que se forme por completo la parte terminal del sistema de conducción. La circulación fetoplacentaria comienza en el embrión desde que el corazón empieza a latir y se mantendrá hasta el momento del nacimiento. En la circulación fetoplacentaria, la oxigenación de la sangre se realiza en la placenta y no a nivel pulmonar. Se da cuando la sangre oxigenada es transportada por la vena umbilical hacia el sistema circulatorio fetal. Esta sangre que va por la vena umbilical es la que presenta mayor concentración de O2 en todo el sistema. Los cortocircuitos de la circulación fetoplacentaria. En la circulación fetal existen 3 puntos para la fusión sanguínea de los circuitos sistémicos y pulmonar, y son los siguientes. Primero, el conducto venoso. Es un vaso fetal que une la vena umbilical con la vena cava inferior. Después del nacimiento, esta se convierte en el ligamento venoso. Segundo, la fosa oval. Esta se ubica a nivel del tabique interarterial. Es un tipo de válvula que va a permitir el paso sanguíneo del atrio derecho al izquierdo. En el nacimiento se da el cierre fisiológico de esta fosa, ya que la expansión de los pulmones provoca que se dé un aumento en el volumen sanguíneo pulmonar. Tercero, el conducto arterioso. Este es un vaso que permite la comunicación entre la rama pulmonar izquierda y el arco aórtico. Permite que en la circulación fetal la sangre que sale del ventrículo derecho se dirija hacia la aorta. En el nacimiento, el conducto arterioso ya no es necesario debido a que los pulmones funcionan correctamente. El cierre fisiológico del conducto arterioso se da en las primeras horas del nacimiento. En este cierre interviene la prostaglandina y la bradicinina. Cambios circulatorios al nacimiento. Al momento del nacimiento se interrumpe la circulación placentaria, empieza el funcionamiento correcto de los pulmones y así se cierran los 3 puntos del cortocircuito de la circulación fetal. Como el bebé ya no está conectado a la placenta, la sangre ya no fluye por la vena umbilical y el conducto venoso. Cuando la sangre viaja hacia los pulmones, el flujo pulmonar aumenta, provocando el cierre fisiológico de la fosa oval. Debido a que la sangre de la oxigenación mejora, también se da el cierre fisiológico del conducto arterioso. Por otra parte, si tampoco existe el cierre anatómico de la fosa oval y el conducto arterioso, el bebé podría realizar esfuerzos, ya sea en la alimentación, el llanto o la defecación, para que así la sangre pueda pasar por el circuito pulmonar y sistémico, provocando una cianosis transitoria.